Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para este primer domingo del año 2024, donde estamos gozosos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también los seguidores y estudiantes y los sembradores de la Academia Cristo. Es una bendición estar con ustedes meditando hoy la palabra de Dios. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El pasaje que vamos a meditar está tomado de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, los versículos del 25 al 34. Así nos dice la palabra de Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. El tema que hemos preparado con este texto de Hechos: en el bautismo de Jesús fuimos apartados para gloria de Dios. Recuerden que este domingo estamos celebrando el bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Filipos, o los filipenses, era una ciudad de Macedonia donde vivían los veteranos y los pensionados del Imperio Romano o aquellos que fueron soldados del Imperio Romano. Cuando tenemos esta noción de quiénes vivían en Filipos, podemos ver que tal vez era muy difícil la vida en ese lugar, porque todos los soldados tuvieron una educación fuerte, cruel. Ellos estaban acostumbrados a la guerra, estaban acostumbrados a ejecutar a aquellos que habían sido declarados en pena de muerte por el imperio. Entonces podemos vivir un momento difícil, como lo muestra aquí Hechos de los Apóstoles, allí en Filipos, viendo toda esta historia donde la palabra de Dios nos ilustra qué fue lo que sucedió allí. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Junto con él está Silas y también Lucas, aquel que escribió Hechos de los Apóstoles. Silvano es el nombre de este otro hermano que lo está siguiendo, que es el mismo Silas, es el nombre abreviado. Y podemos ver esa circunstancia difícil y muy difícil que vivieron no solamente el apóstol Pablo, sino los discípulos de Jesús que estaban en ese segundo viaje misionero. Había una muchacha, y eso nos lo muestra Hechos capítulo 16, versículos 16 y 18. Esos dos versículos nos dice que ella estaba endemoniada y tenía amos que tenían esperanza en el trabajo de esa muchacha porque ganaban el dinero.
Supuestamente esta chica tenía el don de la adivinación. Pero cada día nos dice la palabra de Dios que ella daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y el texto bíblico nos cuenta que lo hacía día tras día hasta que eso desagradó a Pablo. Y vemos aquí que el relato bíblico nos dice que Pablo se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Es un beneficio para esta mujer, pero para los amos de ella eso trajo problemas, porque recuerden que era el dinero, la esperanza de ellos con lo cual vivían, y por eso los acusaron. Por esto podemos ver en los versículos 20 y 21 cómo estos hombres, siendo judíos, era la acusación de los amos de esta divina, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Esta acusación era verdadera, porque el Espíritu Santo estaba trabajando dentro de los filipenses. Les estaba enseñando el mensaje de salvación. Y es muy extraño para ellos, porque estaban acostumbrados no solamente a llevar esa vida hostil que les mencioné al inicio de este sermón, sino que ellos también adoraban al emperador. Tenían un rito, un culto pagano, y también podemos ver cuando estudiamos la carta a los romanos que era muy libertinos. Aunque sabemos que estamos hablando de los filipenses, pues pensemos cómo un romano vivía su libertinaje, y sobre todo pensando en que allí habían veteranos de guerra, habían soldados pensionados, pues es muy hostil todo ese momento que estaba viviendo nuestros hermanos en la fe. Pero en medio de todo esto hay un personaje que es el cual escuchamos en la lectura como introducción, o la lectura con la cual estamos meditando nuestro sermón hoy: el carcelero. Lo que este carcelero no se esperaba es que iba a cambiar su vida, de que él iba a recibir algo muy grande que jamás haya recibido, pero no solamente él, sino también su familia. Estamos hablando del bautismo. En una ciudad incrédula, el Espíritu Santo empezó su obra por medio de ese carcelero y su familia. Hablando del bautismo, es muy triste cómo muchos cristianos hoy en día tienen la Biblia abierta y no pueden ver los beneficios que trae el bautismo, y solo por el hecho de la manera de interpretar la Biblia. Recuerden que estamos meditando sobre el domingo del bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ellos, al ver que Jesús fue obediente bautizándose, dicen, por su mala interpretación de la Escritura, que el bautismo es un paso de obediencia. Pero también ellos no ven a Jesús como el sustituto, sino que lo ven como un ejemplo para vivir. Y es por esto que dicen que no bautizan infantes, sino que bautizan las personas adultas, porque ya tienen conciencia sobre lo que es el pecado, y todo porque Jesús se bautizó adulto. Entonces dicen y afirman que ellos necesitan bautizar a los adultos. Pero aquí vemos que hay un serio problema, porque realmente se está pecando contra el tercer mandamiento, lo que dice la palabra de Dios. Pero como el hombre siempre quiere mostrar que es más que Dios, también se peca contra el primer mandamiento, y por eso, por su mala interpretación de la Escritura, merecen la muerte eterna. Pero no solamente ellos, hablemos de usted y de mí. ¿Qué tan poca importancia le damos al bautismo? ¿Qué tan poca importancia le damos a nuestro bautismo? No meditamos en el bautismo diariamente, no damos gracias a nuestro Dios porque fuimos bautizados.
no vivimos el bautismo diario. Y eso también nos lleva a la misma situación de estas personas que interpretan mal la Biblia, porque olvidamos los beneficios de los medios de gracia. Por eso también pecamos contra el primer y tercer mandamiento, y usted y yo merecemos también el castigo eterno en el infierno. Pero es muy interesante cómo la misma Escritura, esta que nos tiene aquí reunidos, nos muestra qué es el bautismo. Y es importante que tengamos un inicio teniendo en cuenta Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿Por qué? Porque también hoy en día hay muchos problemas que dicen que hay varios bautismos. Y hoy vamos a observar el bautismo de Juan el Bautista. Recuerden el texto del Evangelio para el día de hoy, en San Marcos. También vamos a escuchar al apóstol Pedro que dice sobre el bautismo, pero la historia bíblica de hoy vemos a Pablo hablando del bautismo, practicando el bautismo con el carcelero de Filipos y también de nuestro bautismo. Y la pregunta número 1 es: ¿cuántos bautismos hay? Y Efesios capítulo 4, versículo 5 nos dice: un Señor, una fe, un bautismo. Es muy claro lo que nos está diciendo la Escritura. Hay un solo bautismo, no hay varios bautismos, hay un solo bautismo. Por esto, cuando nosotros estamos viendo qué estaba haciendo Juan el Bautista en el desierto, realmente él estaba preparando las personas para Jesús. Estaba tratando con personas que tenían su corazón desierto, su corazón hostil, su corazón incrédulo. Y Juan el Bautista los estaba bautizando para llevarlos a Jesús, para mostrar quién es Jesús. Y aquí vemos cómo Pedro en el día de Pentecostés, en su sermón, dijo estas palabras: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 2, verso 38. Qué majestuosidad con la cual el Espíritu Santo habló por medio de Pedro. Perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Es lo que pasa con el bautismo, son los beneficios del bautismo. Y luego vemos cómo Juan el Bautista en el desierto, como lo leemos en Marcos capítulo 1, versículo 4, que él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese bautismo de arrepentimiento son las mismas palabras que usó Pedro en el sermón de Pentecostés. El arrepentimiento muestra el problema que en verdad nosotros tenemos por nuestro pecado, por el pecado que lleva al infierno. Pero ese arrepentimiento ha preparado nuestro corazón para escuchar de Jesús, para saber quién es Jesús. Por esto, esa preparación que Juan el Bautista estaba haciendo en el desierto tuvo su final cuando cierto día apareció nuestro Señor y Salvador Jesucristo como uno más para ser bautizado. La historia bíblica nos cuenta que Juan no quería bautizar a Jesús porque él sabía que Jesús era el Mesías, el Cristo. Pero San Mateo, en el capítulo 3, versículo 15, nos da la respuesta, el por qué Jesús recibió este bautismo. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí vemos cómo Jesús está siendo nuestro sustituto, cumpliendo el primer mandamiento, siendo obediente perfectamente al Padre, y el tercer mandamiento, cumpliendo la palabra de Dios. Pero más que esto, a partir de ese momento, Juan el Bautista pudo seguir señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue en el bautismo de Jesús donde empezó su ministerio, y no solamente esto, sino que también con esto dio validez al bautismo de Juan el Bautista.
porque es increíble la coherencia de la Escritura. Sabemos lo que nos dice San Marcos al escuchar el Evangelio para el día de hoy, cómo luego de que Jesús subía del agua, Juan el Bautista vio abrirse el cielo y al Espíritu en forma de paloma que descendía sobre Jesús, y vino una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué estamos viendo aquí en el bautismo de Jesús? A la Trinidad, al Dios verdadero. Pero como les estoy hablando de la coherencia de las Escrituras, si ustedes recuerdan cómo terminó el Evangelio según San Mateo, haciendo discípulos, esas palabras las dijo Jesús después de resucitar y antes de subir a los cielos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es increíble ver cómo en el bautismo de Jesús estaba la Trinidad. En nuestro bautismo está la Trinidad. Ustedes se preguntarán, ¿cómo fue bautizado el carcelero? ¿Cómo es ese bautismo que habló Pedro en el día de Pentecostés? ¿Cómo fue bautizado la familia del carcelero? ¿Cómo fue bautizado y cómo fuimos bautizados usted y yo? La misma palabra bautizar significa lavar con agua. Ese es el elemento visible y no importa cómo lo vamos a usar, lo importante es que esté el agua presente, unido a la palabra de Dios. Aquí es donde está la dinamita, el poder de Dios. Cada vez que nosotros leemos sobre aquellos que fueron bautizados en la Escritura, fueron bautizados tal como Jesús mandó, usando el agua y diciendo las palabras de bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo bautismo de Jesús, es el mismo bautismo de Juan el Bautista, es el mismo bautismo que recibió el carcelero de Filipo, es el mismo bautismo que usted y yo recibimos cuando niños fuimos bautizados. Además de esto, con el bautismo se nos ha dado la fe en la obra de Cristo. Y San Pablo nos explica cómo por medio del bautismo nos beneficiamos de la muerte de Jesús. Nos dice Romanos 6, versículos 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fuimos bautizados en su muerte, es decir, se nos dio la fe en el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El carcelero de Filipos pensó que esa noche era una noche común y corriente, donde habían llevado a unos prisioneros que estaban locos y cantaban himnos, oraban a Dios, estaban presos y tenían cepos. Pero hubo un gran milagro, ese terremoto que sacudió esa prisión, abrió las puertas de los presos, soltó las cadenas, y ese carcelero, al despertarse, creyó que todos estos presos que tal vez los vio que no eran peligrosos, creyó que se habían escapado. Por eso él se iba a suicidar, porque otra vez vemos cómo era la vida hostil de un soldado. Cuando un preso se escapaba, pues era sentenciado a muerte. Pero cuando Pablo y Silas le hablan de que ellos no huyeron, vemos la majestuosidad del Espíritu Santo. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y es más majestuosa la respuesta del apóstol. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego le hablaron la palabra de Dios y nos dice en la misma Escritura que ellos bautizaron esa misma noche. Y recuerden, el texto nos dice
que eso sucedió a la medianoche. Entonces pensemos a la 1, 2 de la mañana al carcelero en su casa, no solamente bautizándose él, sino también toda su familia, y además de eso puso comida sobre la mesa, cuidó o curó las heridas de los discípulos y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. ¿El bautismo tiene poder? Por supuesto. Ya lo vimos en el Jordán, como todos los que salieron a ser bautizados por Juan el Bautista empezaron a seguir a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo acabamos de ver con esta gran evidencia de Hechos de los Apóstoles, el carcelero y su familia. El carcelero no sabía que estaba preso en sus propios pecados, en su incredulidad, pero el bautismo le dio la libertad, la fe en Cristo Jesús, y lo más grande es que él y su familia empezaron la primera congregación cristiana allí en Filipos. Ahora estamos usted y yo. Usted y yo tenemos muchos beneficios por nuestro bautismo, porque cada día nuestro Dios hace de que demos gracias a Él por los beneficios que nos ha dado al ser bautizados, al darnos la fe en Cristo Jesús, al darnos el perdón del pecado original y de todos nuestros pecados. Por eso también, como fruto de la fe, bautizamos a los infantes. Y los bautizamos porque Dios manda que lo hagamos. Vayan y bauticen a todas las naciones. En ese todos están incluidos todas las personas en este mundo, aún los infantes. Los bautizamos porque vienen muertos espiritualmente y por medio del bautismo se da la fe en Cristo Jesús, se da perdón de pecados, vida y salvación. También podemos pensar cómo el Espíritu Santo nos ha acompañado toda la vida desde el momento de nuestro bautismo. Y hoy podemos disfrutar del bautismo diario, donde cada día se va ahogando el viejo Adán con arrepentimiento, y cada día usted y yo, por medio del poder del Evangelio, vivimos diferentes. Por esto encontramos mucho sentido en el bautismo de Cristo, porque con el bautismo de Cristo recibimos los beneficios del perdón, los beneficios de la vida eterna y los beneficios en este mundo, en el cual cada día seguiremos viviendo diferente hasta que lleguemos a nuestra eterna morada o que Jesús venga por segunda vez. Amén. Que la paz de Cristo esté en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Señor nuestro, gracias te damos por nuestro bautismo, porque por medio de él nosotros somos nuevas criaturas y pedimos que vivamos cada día como bautizados. Pedimos, Señor, que cada día fortalezcas nuestra fe y nos dé la esperanza de la vida eterna. Damos infinitas gracias, Padre de amor, por permitir escuchar tu palabra hoy y beneficiarnos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por usar la ley y el Evangelio en nuestras vidas, y pedimos que el Espíritu Santo nos haga cristianos diferentes y que cada día demos gracias por nuestro bautismo y también bauticemos a otros. Padre de amor, te presentamos a la mamá de nuestro hermano Elías Vicachagua. Ellos son de Perú, como también la mamá de nuestro hermano Camilo Herrera en Bogotá. Ayúdales, fortaléceles en sus dolencias físicas, como a nuestra hermana Socorro, a Yoli Vargas, a Mariano, a Nelly. Ayúdale a ellos en su vejez. También seguimos orando por nuestra hermana Ana Ortiz, como también por la mamá de Gloria Chica, la mamá de las hermanas Agudelo, el papá de Doña Piedad y el papá de Marianela en Chile. Bendice a Jorge y su esposa, ellos viven en México, son familia de nuestro liturgista Juan García. También, Señor de los cielos, queremos orar por cada una de nuestras familias. Bendice a nuestros hijos, no permitas que se aparten de ti. En este mundo donde hay tantas turbulencias, donde el diablo ataca tan fácilmente, cuida a cada una de nuestras familias. Oramos por aquellos que no tienen empleo, para que pronto lo puedan conseguir, y oramos por esta tu iglesia, para que sigamos fieles, predicando
la ley y el Evangelio y sigamos creciendo juntos en la fe. Bendice, Señor, esta semana que estamos empezando, que tu palabra siga siendo viva y eficaz en nuestros corazones. Y oramos también por cada uno de nuestros hermanos que están en depresión o todos los que viven en depresión, en tristezas, para que les ayude, les fortalezcas. A todos los que están luchando con las adicciones, para que también seas tú fortaleciéndoles y ayudándoles. Bendice, Padre Santo, el ministerio de Academia Cristo, de nuestra Iglesia Luterana Cristo, y que sigamos juntos predicando el mensaje de salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga, una buena semana en el Señor y hasta una nueva oportunidad.